5, mis hermanos, nos enseña, hermano, algo maravilloso. Este texto, hermano, está dedicado al matrimonio. Pero gracias a Dios, hermano, la semana pasada el Señor nos ha venido hablando del matrimonio. ¿Por qué? Porque el Señor no es un Dios de casualidad, mis hermanos. El Dios que usted y yo servimos no es un Dios de que Él tira al azar. No, mi hermano. Él sabe de lo que hay necesidad, mis hermanos. Gloria al Señor. Y este texto, mis hermanos, es dedicado a los matrimonios. Pero también, hermano, también lo hemos tomado, hermano, y se ha tomado como la viña del Señor, mi hermano, para, hermano, poder, hermano, describir lo que estorba muchas veces en la viña del Señor. Dice otra versión, hermano, de Cantares 2:5 en versión popular, dice: agarren las zorras pequeñas que arruinan a las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Esa es otra versión. ¿Qué nos quiere decir, mis hermanos? Este pasaje se centra en enfrentar los pequeños pecados, mi hermano, y las tentaciones que muchas veces, mi hermano, usted y yo tenemos a poco. Aquellas tentaciones y aquellos pecados, hermano, que muchas veces los consideramos pequeños, que muchas veces la iglesia está acomodada diciendo: ay, esto nadie lo mira, esto no se mira, esto pasa. No, mi hermano, la iglesia, hermano, muchas veces nos hemos, hermano, dedicado a enfrentar solamente aquellos pecados de muerte. ¿Y cuáles son estos, mi hermano? En las iglesias siempre resuena el adulterio, el chisme, hermano, la fornicación. Claro que hay que reprender esos pecados también, mi hermano. Pero hay pecados, hermano, hay zorras pequeñas que echan a perder grandes viñas, hermano. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Hablando de la viña del Señor, hermano, que hay cosas, hermano, que muchas veces no nos dejan, hermano, seguir hacia adelante. Muchas veces no crecemos en lo espiritual porque hay zorras pequeñas, mi hermano, en nuestras vidas, hermano, que nos impide seguir avanzando y escalando peldaños. ¿Y qué pasa? Que el pueblo se ha acostumbrado a vivir con estos pecados, hermano, pequeños. ¿Como cuáles, hermano? Como la hipocresía, hermano, como la murmuración, como la vanidad, hermano, como la malicia, hermano, como tantas cosas que muchas veces pensamos que son pequeñas. Y la palabra nos dice, hermano, que las zorras pequeñas son aquellos problemas que aparecen muchas veces insignificantes, pero que sí son importantes. Si nos vamos, hermano, hablando de las zorras pequeñas, nosotros vemos un zorro pequeño, mi hermano, y nos enamoramos, hasta parece como una ternurita pequeñito, hermano. Pero ¿qué dice la palabra? Cazad las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas cuando están en cierne. ¿Qué quiere decir esto? Que estos zorros pequeños, mi hermano, por más cercada que estaba el viñero, hermano, en el tiempo de antes, hermano, estas zorras pequeñas venían y se subían, hermano, por el viñero y sacudían, hermano, el viñero y tiraban la flor. Y cualquiera pudiera decir que como eran pequeñas no lo podían hacer. Aunque el viñero estaba cercado, ellos buscaban un agujero, y como eran pequeños, cabían en cualquier agujero del viñero, aunque estuviera cercado. Ahora nos vamos a ir a lo espiritual. Aunque usted y yo, mis hermanos, estemos aquí al frente, pero si tenemos estorbo en el corazón, usted y yo, hermano, por eso muchas veces no damos fruto. Por eso muchas veces usted y yo seguimos siendo los mismos año tras año, hermano. Por eso muchas veces usted y yo por un momento sentimos la presencia cuando llega, pero cuando la presencia se va, usted y yo seguimos siendo los mismos gritones, los mismos chismosos, los mismos hipócritas, los mismos, hermanos, querellosos murmuradores en la iglesia. Sí, hermano. Muchas veces esas zorras pequeñas
están estorbando el crecimiento del pueblo de Dios. Muchas veces nos están estorbando a nuestras vidas. En los matrimonios, hermano, ya nos hablaron mucho del matrimonio, gloria al Señor. Pero tenía este mensaje desde antes, mi hermano, y yo decía, Señor, ciertamente muchas veces estamos en la iglesia y podemos ver matrimonios sentados a la par, pero el verdadero matrimonio sabe dónde se conoce, en lo íntimo, en lo secreto, allá donde nadie le mira, allá se mira el trato que usted tiene con su esposa, con su esposo, allá se mira, hermano, si usted le atiende, si usted le cocina, porque aún dentro de la iglesia muchos matrimonios destruidos de apariencia. ¿Por qué? Porque tienen un liderazgo y no pueden llegar enojados a la iglesia. Aquí muchas veces se finge un amor que en la casa no hay, una amabilidad que muchas veces en la casa no existe. ¿Por qué? Porque hemos caído en apariencia. Y mire lo que hacen las zorras pequeñas, hermano. Echan a perder grandes cosas. Las zorras pequeñas, mi hermano, que las podemos tener a poco, son las que destruyen iglesias, son las que destruyen matrimonios. Pero como muchas veces pensamos que dentro del matrimonio no ha habido adulterio, no ha habido, mis hermanos, fornicación, está bien. Pero muchas veces dentro de los matrimonios cristianos, hermano, imagínese usted un matrimonio que ya haya perdido la sensibilidad, hermano, que ya haya perdido el respeto y pasen una semana sin hablarse, durmiendo separados. ¿Qué es eso, hermano? Eso no puede proceder de Dios. Eso no puede estar, hermano, pasando en la viña del Señor, mi hermano. Y muchas veces pasa. Yo le pregunto, hermano, ¿desde cuándo? Haga memoria. Usted no ha llevado un detalle a su esposa. En la iglesia se ha perdido eso, hermano. Ya se acomodaron muchas veces, hermano, y el esposo ya no lleva un detalle a la casa. Ya es costumbre. Ya no hay pasión. Ya no hay dedicación. Llegan, hermano, como y a veces ni saludan. Hermano, mire, ya no son zorras pequeñas, son grandes zorras, hermano, que se han metido dentro de los matrimonios, hermano. Y aún, hermano, en el mundo, no teniendo el amor del Señor, vemos, hermano, como hombres, hermano, sin temor a Dios, cada fin de semana lleva su rosa, le lleva un detalle a su esposa, y no teniendo a Dios. Y los hombres que tienen, hermano, al Señor, hermano, hombres simples que llegan, hermano, y muchas veces ni saludan. Mire cómo está, hermano, la viña del Señor. Y muchas veces, hermano, hemos caído en creer que eso es normal, hablando en lo secular. Y ahora si hablamos, hermano, metiéndonos a la viña del Señor, hermano, metiéndonos, hermano, lo que se ha metido a la iglesia y está estorbando al pueblo del Señor, mi hermano. Muchas cosas, hermano, que están impidiendo a que la iglesia no avance, porque no hemos entendido que somos un cuerpo, hermano. Y si en la iglesia, hermano, se mete algo, se ha infiltrado algo, la iglesia no puede seguir avanzando. ¿Por qué? Porque primeramente se tiene que limpiar la viña, se tiene que apodar, hermano. Cuando se mete espíritu, hermano, de seducción, cuando se mete un espíritu de malicia, cuando se mete la vanidad, eso hay que sacarlo. Esas son zorras pequeñas que estorban a la viña del Señor, mi hermano, y vienen a contaminar el viñero. Y mire qué importante, hermano, cuando yo meditaba en esta palabra, que dice, hermano, que estas zorras vienen. Mire, ellos no vienen cuando el viñero no tiene fruto. Ellos vienen cuando el viñero está en cierne. ¿Qué quiere decir esto? Que estas zorras son expertas para botar, para sacudir
cuando la viña esté en cierne. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, hermano, la viña está echando el fruto, está floreciendo, así en lo espiritual. Viene el diablo, viene el enemigo, que el Señor lo reprenda, a querer sacudirle lo que está a punto de florecer. Cuando usted va viendo, hermano, que quiere tener fruto, viene el diablo a visitarlo, a querer botarle aquello que está a punto de salir a su vida. Pero ahí usted y yo, hermano, tenemos que ser entendidos, hermano. Porque yo decía, miren cómo trabaja esto. Este animal viene en una representación, hermano, del enemigo, si lo vemos en lo espiritual. Viene a sacudir el viñero cuando el viñero está a punto de echar fruto. La Biblia dice que viene cuando está en cierne, no dice que cuando está pequeño, que cuando ya tuvo el fruto. Viene cuando está floreando. Como cuando usted mira, ¿verdad, hermano? Un palo, un árbol de mango, y la gente dice, va a dar mucho fruto este año porque está lleno de flores. De igual, así venían estas zorras pequeñas. Pero qué enseñanza tan grande nos da la palabra. Porque no dice que venían grandes zorras, ni grandes zorros. Venían zorras pequeñas. Cosas pequeñas que muchas veces nos están atrasando el caminar. Cosas pequeñas que en lugar de echarlas afuera, hemos aprendido a abrazarlas. Y ese es un gran problema, hermanos. Porque aquel hermano que sabe que está peleando con una área, y en lugar de entregársela al Señor, la abraza y la soba, está en problema. Ya se metió, hermano, ahí muchas zorras a sacudir, hermano, a esta persona. ¿Por qué? Porque, hermano, el enemigo sabe cuando usted y yo estamos a punto de echar fruto nuevo. Porque este es un avance, mis hermanos. La palabra en el libro de Gálatas nos dice cuál es el fruto del Espíritu Santo. Y ahí nos da un listado, mi hermano. Y yo creo, hermano, que para obtener eso no es de un día para otro. Ese es un proceso que usted y yo peleamos día tras día. Y cuando, hermano, el enemigo ve que está a punto de obtener, hermano, el fruto de apacibilidad, dice, no voy a llegar a visitar, a sacudir, para que se caiga lo que está a punto de parir ese fruto. Así, hermano, hablando de espiritual, lo mismo. El enemigo, cuando usted, hermano, quiere dar fruto nuevo, él viene a sacudirlo. Ahí es donde usted y yo tenemos que cuidarnos para que ese fruto salga, brote, dé a luz, se lleve a cabo. Porque estos animales, hermano, eran expertos en venir a echar a perder el fruto de la vid que tenían sembrado. La palabra nos enseña también, mis hermanos, que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que una pequeña locura hace, hermano, perder a hombre que es tenido de alta estima muchas veces. ¿Qué nos quiere decir esto, mis hermanos? Muchas veces en la iglesia, una pequeña locura, una pequeña actitud echa a perder al hombre que es tenido en alta estima. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque muchas veces hemos caído en que porque ya tenemos confianza con los hermanos, ya nos tuteamos y ya nos hablamos como los de la calle. Cuidemos el vocabulario, cuidémonos, hermanos, aún cómo nos llevamos sin faltarnos el respeto, mis hermanos. No hay que caer en faltarnos el respeto. Una cosa es, hermano, yo sé que hay hermanos con los que uno, verdad, se entiende mejor y muchas veces se identifica. Pero muchas veces, hermano, tenemos que cuidarnos en esas pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque el nuevo se está dando cuenta cómo nos llevamos. Si somos educados, si somos respetuosos. Si fijan en pequeñas cosas, mis hermanos, que muchas veces nosotros las tenemos a poco.
Y hay gente, mis hermanos, que es demasiado sensible en lo espiritual. Más cuando son nuevos, que hay que tener mucho cuidado en dar testimonio, mis hermanos, y cuidarnos en pequeñas cosas, hermanos. Por eso usted y yo tenemos que saber cómo conducirnos. Que podemos, hermanos, equivocarnos, claro que sí. Pero hay que cuidarnos en esas cosas, mis hermanos. Así en los matrimonios también, mis hermanos. Los matrimonios, hermanos. Yo he entendido, hermano, que el matrimonio es la base para cualquier ministerio. Y yo me atrevería a decir que en este tiempo son pocos los matrimonios sólidos, fundados en la roca de ministerios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos descuidado el hogar, los hijos, los esposos, las esposas. Nos hemos dedicado tanto muchas veces a estar en 7 días en la iglesia, que no es malo. No me vaya a salir usted que ya no va a querer venir. Le estoy diciendo que se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. El problema es que muchas veces los matrimonios de la iglesia, hermano, están muchas veces desbaratados. Pero también he creído que aquel que ha entendido que no hay ministerio si no hay un matrimonio sólido desde la casa, porque como, hermano, un sacerdote va a venir a poner orden aquí cuando no puede poner orden en su casa? No se puede, hermano. Primero esto es, hermano, un orden desde la casa. Luego, hermano, puede venir a poner orden aquí. Entonces, hermano, es, hermano, de poner orden a que lo deficiente se vuelve eficiente. Porque, hermanos, hemos perdido tantas cosas. Hay matrimonios, hermanos, que no han adulterado, que no han fornicado, pero se han perdido el respeto. Se han perdido el respeto. ¿En qué sentido? En hablarse, hermano. Ya no se hablan con respeto. Hay gritos, hay pleitos, hay contiendas, hermano. Eso no es agradable delante del Señor. Hermano, allí, hermano, es cuando, hermano, podemos aplicar que son pequeñas, hermanas, zorras que han destruido muchos matrimonios. Hablando, ¿verdad? Tomando el texto para los matrimonios. Y si hablamos también, hermano, del mismo texto, porque también lo podemos tomar para la viña del Señor, ¿verdad? Como, hermano, como la iglesia del Señor, podemos ver todo lo que se ha infiltrado, hermano, en las iglesias, hermano. La iglesia ahora, hermano, la gente, hermano, usted mira las iglesias, un desorden terrible, hermano. Usted puede ver, hermano, por las redes sociales que la gente solo es brinco, la gente cae al suelo y se levanta igual, hermano. ¿Por qué? Porque la gente ha caído en pura emoción. Son pocas las iglesias, hermano, que realmente están velando y se dan cuenta cuando se mete una zorra en la iglesia, hermano, porque eso se discierne en el espíritu. Cuando algo se quiere meter, hermano, a interrumpir, hermano, a romper el modelo que ya se tiene en la congregación, uno tiene que estar despierto, sobrio, para ver cuando se meten estas, hermanos, zorras pequeñas a la viña del Señor. Gloria al Señor. Las viñas en cierne, ¿qué representan? Representa un tiempo de crecimiento, de florecimiento en las viñas, cuando la viña está, hermano, a punto de dar el fruto. Eso representa, mis hermanos. Cuando la viña, hermano, del Señor está dando fruto, es notorio. Se puede ver, hermano, cuando hay paz, cuando hay, hermano, cuando se puede ver un ambiente, hermano, donde todos, hermanos, caminan en el mismo sentir, se puede discernir, hermano. Pero muchas iglesias dentro, hermano, están estas zorras pequeñas y no se aperciben, hermano. Estas zorras pequeñas representan tantas cosas, mis hermanos. Representan, hermano, los celos. Representan, hermano, ¿verdad? La iglesia, hermano. Esta es una de las cosas que más se mueve. El celo. ¿Y por qué se habla de esto, hermano?
Porque muchas veces está en el corazón del hombre. Muchas veces está ahí. ¿Y sabe por qué el hombre muchas veces se acostumbra a vivir con esto, hermano? Porque el celo simplemente no se mira, pero sí se manifiesta. El que tiene el Espíritu Santo puede discernir cuando ese demonio se mueve en medio de las iglesias, hermano. Que en lugar de gozarse, cuando alguien se está levantando, hermano, se enoja. Usted puede ver en las iglesias estos espíritus, hermano, que aquel que es celoso no se goza cuando se mueve la presencia, cuando está aquel, cuando no es él el que no está al frente. Esto se mueve mucho en las iglesias, hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Pueden pasar ahí, hermano, año tras año. ¿Por qué? Porque está en el corazón. Porque no se mira. Pero esos celos son destructivos. Esas son las cosas, mis hermanos, que muchas veces los estanca a uno. La vanidad, hermano. La vanidad, yo lo he dicho muchas veces, es algo tan serio en las iglesias. La vanidad es algo que se tiene en el corazón. La vanidad no depende de la ropa que usted se pone. Esto se mueve mucho en las iglesias, hermano. Usted podrá, como lo he dicho anteriormente, ponerse ropa de la segunda, pero en su corazón puede traer vanidad. Y eso lo destruye a uno, hermano. Yo lo he dicho con convicción. La vanidad pierde el alma del hombre. Y la vanidad no solo implica sentirse mejor que alguien o traer ropa mejor que alguien. No, hermano. La vanidad implica y encierra tantas cosas. Aquella persona, hermano, que quiere verse bonita, no es pecado quererse verse bien. El problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que yo me quiera ver bonita para que el hermano me mire, para que la hermana me mire, para que el hermano vea que yo tengo bonito cuerpo. Allí entra el pecado. No es pecado que usted se compre una falda. No es pecado que yo me quiera poner un vestidito bonito. No es pecado. El pecado es, ¿sabe cuál es? Que yo me quiera venir a poner al frente para que me vean cómo me queda el vestido. Allí está el problema. Y no solo las mujeres, hermano. Los hombres también. Son cosas, hermano, zorras pequeñas dentro de la iglesia que muchas veces no se sacan. Hombres, hermano, que usan 38 y están aferrados al 34. Hombres con XL y yo quepo en la M. No, es que puede caber, hermano, si la camisa estira. Pero el de al lado orándole al Señor que no se le reviente el botón. No, hermano, hay que saber vestirnos. El Señor nos dice que nos vistamos en su palabra con pudor y modestia. Hemos caído, hermano, en algo que la gente se preocupa por taparse la cabeza, que no es malo, no es pecado, pero no se preocupa por taparse las nalgas. No entiendo eso yo, hermanos. Podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. No estoy contra el velo, mis hermanos, porque yo he creído que el velo procede de Dios cuando Dios lo pone en el corazón. Que muchas veces no lo usemos por desobediencia es otra cosa. Pero ¿qué le quiero decir? Son zorras pequeñas que están haciendo caer a los débiles en los ojos. Y los hombres también, hermano. Los hombres también tienen que cuidarse, porque arremetemos siempre con la mujer, pero los hombres van de la mano también. El que tiene esposa tiene que decirle: ahí está mi esposo de testigo. ¿Y por qué lo pongo a él? Muchas veces yo le he dicho: quítese ese pantalón no le queda. Y yo se los escondo, hermano. Como yo le plancho, yo se los escondo. Yo digo: ese pantalón ya no le queda. Y el hombre que es sabio, el hombre que es espiritual, le dice a su esposa: mi amor, se le marca el calzón, se le marca, no se póngase algo encima, porque ese cuerpo es mío, es templo y morada del Espíritu Santo, y es de él porque es su esposo.
¿verdad? Son cosas, hermano, que muchas veces no se tocan. Y cuando se tocan, muchas veces molestan. Pero es necesario, hermano. Es necesario hablarlo. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto, hermano, que el Señor, hermano, me ha hecho entender que aún por esas cosas mi alma se puede perder. Yo le voy a ser honesta, hermano. Es que hay que hablar lo que es. Cuando yo me he descuidado un poco y no ando muy orada y muy ayunada, a mí me dan ganas de quitarme este chaleco. Sería mentirosa de decirle. Y de pronto digo, este vestido a mí se me ve mejor sin chaleco. Porque me dice el diablo, es que este chaleco largo le pierde el modelo al vestido. Mentira del diablo. Pero si le pierde el modelo y evito de que peque un par de carnales, pues me pongo el chaleco. Cuando yo empecé a venir a estos caminos, hermano, yo ni le cuento cómo yo llegué. Dijo el pastor una vez, y se me quedó eso, que habían unas que parecían camellos espinados, y una de esas era yo, hermanos. ¿Y qué le quiero decir? No es que me sienta orgullosa. Lo que le quiero decir, que cuando usted y yo proponemos en el corazón agradar a Dios, tenemos que cambiar. Al principio, hermano, yo me ponía saquitos lo más cortos posible, porque decía, me gusta cómo se ven las faldas y los vestidos con unos chalequitos que, hermano, me quedaban aquí arriba. Donde tengo esto ahora, me quedaban los chalecos que yo me ponía antes. Y entre más cortos, mejor. Y entre más apretadito, mejor también, decía. Pero un día que yo venía, me vi al espejo. Un espejo grande, hermano. No hay excusa para decir que no nos podemos. Un espejo que hasta el techo topa. Si tenemos un espejo, ¿cómo no nos vamos a ver? ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta de lo que a Dios le agrada y a Dios? ¿Sabe cuál es el problema? Que como ya sabemos la respuesta, no le preguntamos al Señor, porque ya sabemos que nos va a decir que nos tapemos. Esa vez yo me acuerdo que venía, hermano, y me vi. Y dije en mi carne, qué bonita me veo. Pero algo vino a mí, que bajó a mí y me dijo, pregúntale a Dios cómo te mira. Y yo le dije, Señor, ¿cómo me mira? ¿Cómo me ves tú? Y sabe, hermano, que del parking me regresé a quitarme el chaleco, porque me vi por detrás y no es que esté bendecida, hermano. Yo sé que hay más bendecidas que yo, pero sabe que me miraba bonita. En la carne me miraba bonita. Y algo vino a mí que me dijo así, con todo el entendimiento, que en la carne, con mis ojos físicos, me miraba bien, pero para el Señor no estaba bien, porque andaba prácticamente descubierta las nalgas. Y usted dirá, hermana, pero anda vestido. Mire, hermano, esto es algo tan profundo que solo cuando el Espíritu Santo se lo muestre usted lo entiende. De lo contrario, yo se lo puedo decir y usted lo que va a sentir es cólera conmigo. Pero yo lo que le puedo decir en el amor de Dios, pregúntele al Señor. Espíritu Santo, ¿te gusta cómo me veo? ¿Quieres hacer morada en mí? ¿Quieres morar en este templo? Porque Dios no mora en templos sucios, hermano. Dios no mora en templos vanidosos. Dios no mora donde hay malicia. Dios no mora donde hay vanidad. Dios no puede hacer morada. Dios hace morada en aquel que le dice, Señor, cámbiame como tú quieres que yo sea. Quiero tener la hechura del varón perfecto, que eres tú, Señor. Cuando nosotros le decimos esas palabras al Señor, hermano, todas esas zorras pequeñas se van a ir saliendo, Tal vez lo suyo no puede ser la vanidad, hermano, porque no es de todos. Pero ¿qué tal si usted es un hombre o una mujer celosa?
celosa, que no soporta, hermano, que ni le den la mano a su esposa o a su esposo. Hay mujeres así, hermano, dentro de la iglesia, aunque no lo crea, se mueve esto. Tal vez lo suyo no es el celo, mi hermano. Tal vez la zorra que usted, hermano, pueda estar luchando con ello, no es eso, sino es su lengua. Lo que le gusta hablar de su prójimo, de su hermano, eso tampoco le agrada al Señor. Hermano, todas esas cosas al Señor no le agradan. Y muchas veces, hermano, yo he visto, hermano, gente que miente con mentiritas, entre comillas, piadosas, y no es redarguida de pecado. Hermano, si la palabra me enseña a mí que ningún mentiroso también va a heredar el reino de los cielos. ¿Y por qué mentimos muchas veces estando aquí, hermano, dentro de la casa del Señor? Que aún cuando no venimos, hermano, inventamos cosas. Que el Señor tenga misericordia, porque si estuviéramos en el tiempo de Pedro, muchos hermanos, incluyéndome yo, hubiéramos caído como Ananías y Zafira, hermano, por mentirle al Espíritu Santo. Gracias a Dios que no estamos en el tiempo, hermano, de ese tiempo. Porque ahora la iglesia, hermano, peca deliberadamente y no hay un temor. No todo, hermano, no todos. Me gusta recalcar esto, no es todo, hermano. Pero la gente habla, hermano, la gente habla del pastor y como que se está hablando de cualquiera. Hermano, en el tiempo de antes, para ir a ver al rey, al sacerdote, no se presentaba sino se llevaba una dádiva, un regalo, había una reverencia. Hermano, por eso esa gente era bendecida. Hoy la gente mira, hermano, a los ministros como nada. ¿Y qué dice la palabra? Que tengamos en más alta estima aquellos que están al frente. Esas cosas son zorras pequeñas dentro de la iglesia, mi hermano, y muy pocas veces se tocan. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Guardaos de la levadura de los fariseos. Así está la iglesia ahora, hermano. Estilo los fariseos. Se paraban en las esquinas a hacer unas oraciones, hermano, elocuentes. Oraciones, hermano, llenas de letra, pero con el corazón vacío. Así estamos muchas veces en este tiempo. La gente, hermano, de largo, sin pintura. Pero si el Señor desnudara el corazón, si el Señor pusiera en una balanza nuestro corazón, hermano, muchos quedaríamos faltos. Y no es la primera vez que lo digo, hermano, pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces se nos ha olvidado, nos hemos acomodado en estas pequeñas cosas que estorban. Y aunque usted no lo crea, mis hermanos, estas pequeñas cosas, hermanos, se meten y estorban. Estorban cuando la presencia quiere derramarse, cuando se está ministrando. Hay una pesadez, una oposición. Claro que para cuando Dios se quiere mover no hay diablo que le impida al Señor. Pero ¿qué le quiero decir? Que fuera más fácil, que fluyera, hermano, que ministrara, que quebrantara, si nos limpiáramos de todo eso que estorba en la mente y en el corazón del hombre y de la mujer, del joven y aún de los niños, hermanos. Estamos en un tiempo que aún los niños, aún los niños, hermanos, ya desde los 8 años vemos una maldad. Ellos están, hermanos, que hay que tener cuidado también aún con los niños. Muchas veces arremetemos con los jóvenes. Aquí es, hermano, desde el más grande al más pequeño. Esto es parejo, hermano, porque la maldad se ha incrementado. La maldad sigue de aumento en aumento, desde los niños hasta los viejos, hermano. Aquí no porque los jóvenes están jóvenes, aquí hay viejos mañosos también, hermano. Hombres viejos también, hermanos, que ya es tiempo que tenemos, hermano, que anhelar a sacar todo esto. ¿Para qué? Para que la iglesia brote ese fruto y no se caiga la flor. Antes, es como que yo le diga, hermano, un ejemplo, mire esta orquídea, que esto venga una zorra pequeña
Y antes de que brote la flor, venga a sacudir esta orquídea y tire ese botoncito de la flor. Así muchas veces, hermano, el enemigo no nos quiere, hermano, soltar. Pero usted y yo, mis hermanos, tenemos que despojarnos. Porque usted y yo sabemos con lo que peleamos. Usted y yo sabemos, hermano, con lo que nosotros batallamos, hermano. ¿Por qué muchas veces, hermano, atesoramos lo que tenemos que soltar? Tenemos que soltar, hermano, aquello que nos estorba. Aquello, hermano, que como iglesia está estorbando. ¿Usted cree, hermano, cuando se mete un espíritu de vanidad, un espíritu de Jezabel, de seducción? Eso estorba, hermano. Y sabe que es lo peor, que si, hermano, que si yo me quito este chaleco, yo le aseguro que no tarda una semana en las demás quitárselo. ¿Por qué? Porque lo malo por naturaleza se sigue rápido, pero lo bueno, muchas jóvenes, hermano, en este tiempo observaban y yo dije, no, aquí está pasando algo que no está bien. Están soltando su chaleco, están soltando su cardigan. Tenemos que instruirles, hermano, tenemos que instarles como madres nosotros, dando el ejemplo. Hija, cúbrase porque su cuerpo tiene que estar cubierto. Ya si el diablo les mete, hermano, que mucha tela, que mucha pesa, que eso mucho pesa, mentira. Eso es mentira, ese es el peor engaño que el diablo le pone. Cierta vez me dijo una hermana, no, hermana, esos chalecos que usted vende, me dijo, están muy pesados, mucho pesan. Cómprese uno liviano, le digo. Cómprese, si no le gustan esos, está bien. Cómprese un delgadito, pero que se tape, cúbrase. Porque tenemos que tener algo claro, hermanos. Usted y yo queremos que el Espíritu Santo more en nosotros, ¿verdad? Entonces cuidemos este templo. Cuidémoslo, hermano. No lo ensuciemos. No lo ensuciemos. Limpiémonos cada día más. No pretendo decir que yo estoy limpio porque ando un chaleco, tampoco. Pero si eso va a evitar, hermanos, muchas caídas, hay que hacerlo en el amor del Señor. Hay que hacerlo. No es de que esto es todo, no lo es. Porque muchos fariseos y fariseas arremeten y dicen, andan de largo, pero ¿de qué les sirve? Tal vez tiene algo en el corazón, sí. Pero si me pongo algo de largo y tengo algo en el corazón, tengo una menos. Aunque me quitara el chaleco, ya fueran dos menos. Andar en provocación y tener algo aquí en mi corazón. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Gloria al Señor. Sí, hermano, porque ese espíritu de vanidad, aunque usted no lo crea, se mete sutilmente. Y esto es lindo que una mujer se lo diga. ¿Sabe por qué? Porque los hombres no luchan con eso. Los hombres luchan tal vez con otras cosas, pero cuando viene una mujer y se lo dice, usted se identifica, porque usted pelea con lo mismo. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero de pronto el diablo le mete el dardo. Mira qué cejas tan feas tenés. Hasta se te topan las dos cejas de lado a lado. Y si mire, hermano, ¿y sabe cuándo pasa esto? Cuando no andamos llenos y no andamos orados. Es la verdad. Ahí es la carne hablando. Pero cuando usted y yo, hermano, a mí muchas veces me ha hablado así, hermano. Te deberías de quitar unos 2 pelitos, nadie se va a dar cuenta. Yo digo, no, nadie se va a dar cuenta aquí, pero Dios que lo mira todo, Él ya lo sabe. Son cosas, hermanos, sencillas. Pero el Señor a mí me ha mostrado. Porque tuvo que mostrarme directamente Él. Porque cuando hay vanidad en la mujer y en el hombre, muchas veces, como le decía, aunque yo se lo diga, usted va a decir, si es el Espíritu Santo, que venga Dios y me lo diga. Pues si Dios tiene misericordia, va a venir Él directamente y se lo va a mostrar. Porque conmigo así fue. Ya ven que cuando uno está lleno de vanidad, hermano, y le dicen aquí al frente y uno no anda en el espíritu, la carne se molesta. Es la verdad. Yo lo sentí más de una vez años atrás. Se molesta. Y yo una vez saliendo de este lugar, hermano, le dije al Señor, si eres tú hablando, muéstrame por sueño y dime cómo quieres que ande y me vista. Y no tardó, hermano. Y no porque yo fuera la gran cosa,
sino porque Dios sabe que hay corazones que entienden con una sola vez el llamado, pero hay corazones duros de servir que es necesario tratarlos en lo secreto Él y quebrantarlos, porque es la única forma en que el ser humano entiende, porque el Señor que pesa los corazones, Él sabe qué corazón usted y yo tenemos. Así que no ignoremos las maquinaciones del diablo, hermano. Porque la maquinación del enemigo es que el Señor lo reprenda. Venir a botar lo que está a punto de dar fruto en su espíritu. No permita que ningún zorro o zorra pequeña venga y le robe ese fruto maravilloso que está a punto de salir. Usted dice, estoy a punto de tener dominio propio y no enojarme. No haga que una pequeña locura eche a perder lo que tanto le ha costado y está a punto de salir. Entonces, hermano, estas son las cosas pequeñas que muchas veces se ignoran dentro de la congregación. Hablando en general, hablando, ¿verdad? No solamente de esta congregación, porque, hermano, esto es hablando en lo general, lo que, hermano, comúnmente se mete y si no estamos despiertos se queda. El problema es que muchas veces decimos, no vamos a hablar de esto porque la hermana se va a molestar. Si la hermana o el hermano es espiritual, va a ir en lo secreto y decirle, Espíritu Santo, si eres tú hablando, Señor, muéstrame, ayúdame. Hermanos, porque muchas veces nos va a costar, pero ¿sabe qué es lo hermoso? Cuando le decimos al Señor, enséñame, tú eres el maestro por excelencia, tú eres el consejero. Hermanos, cuando le decimos estas palabras al Señor y usted le dice al Señor, Señor, tú sabes que en mí el querer está, pero no me gusta ponerme esto. El Señor es poderoso para poner el querer como el hacer en sus vidas. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Gálatas 5:9 dice lo que les acaba de leer, decía, un poco de levadura leuda toda la masa. Gloria al Señor, porque el Señor, mis hermanos, nos ha llamado a libertad, pero solamente dice su palabra que no usemos esa libertad como ocasión de caer o de hacer caer a alguien más. Hay que cuidarnos, porque esa libertad, hermano, tiene un hilo delgado que no podemos sobrepasarlo. Porque si esa libertad le produce caídas, hermano, ya no es libertad, es liberalismo. Es, hermano, una libertad, hermano, que no es buena. El Señor nos ha llamado a una libertad, hermano, conforme a su voluntad. Entonces, hermano, cuando nosotros le decimos al Señor, muéstrame cuando en mi matrimonio se quiere infiltrar algún pecado pequeño, cuando se quiera meterlo anatema en mis hijos, en mi esposo, en mi matrimonio, el Señor lo muestra. Pero tenemos que estar sobrios, hermano. Y en la iglesia lo mismo, hermano. Cuando el pastor le dice, ¿verdad, Señor, muéstrame lo que se está metiendo en medio de tu casa? El Señor viene y se lo muestra. ¿Para qué? Para sacar lo deficiente. Y lo deficiente se vuelva eficiente para la gloria del Señor. Entonces, hermano, cuán importante es no tener a poco, hermano, estos animales cuando se meten a la viña. No hay que tener a poco situaciones que hermano, que aparentemente usted dice son cosas livianas. Y muchas veces no son cosas livianas. Todo lo que pierde su alma no es liviano. ¿Por qué descuidar una salvación tan grande, hermano, por un deseo, hermano, pasajero? Por algo, por un deseo que dura 5 minutos, por algo, hermano, que no vale la pena. Quédese con esto en esta noche, hermano. Y dígale al Señor, todo lo que pierde mi alma es algo delicado. Aunque para nosotros muchas veces la gente tiene a poco, hermano. La envidia, hermano, es un cáncer.
Es un cáncer, hermano, porque aunque usted no lo cree, en la iglesia se mueve muchísimo eso, con los predicadores, hermano, con los ministros, con los levitas, hermano, que cuando el que tiene más privilegio, hermano, ya el otro que está más tiempo sentado se empieza a molestar, hermano. Esas son actitudes de niños espirituales. De niños, que no tienen, hermano, el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto es carnal, no es espiritual. Pero esto se ve, hermano. Y la gente, hermanos, que tiene muchas veces celo, envidia, aprenden a vivir con eso 1 año, 2 años, si tan solo le preguntaran al Señor: si tú vinieras esta noche, muéstrame qué pasaría. Se quedan, hermanos. Y todo lo que impide y nos hace perder la salvación no lo podemos llamar liviano. No podemos decir, hermano, que es liviano si la palabra nos está enseñando que estos animalitos que aparentemente pequeños son una ternurita, hermano, que dan, hermano, ganas de agarrarlos y tenerlos de mascota, pero hacen una gran destrucción en las viñas. Así hay muchas cosas, mis hermanos, que no podemos tener usted y yo como pequeñas. Dice 2 de Corintios capítulo 2 verso 11. Segunda de Corintios capítulo 2 11 dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo. No tenemos que ignorar, hermanos. No tenemos que ignorar cómo, hermano, el enemigo trabaja para muchas veces desviarnos del propósito del Señor. No tenemos que ignorar, mis hermanos, cuál es la estrategia, cuál es la oferta que el enemigo presenta a nuestras vidas. ¿Para qué? Para separarnos, hermano, del propósito del Señor. Por eso dice también, mis hermanos, en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8. 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. ¿Por qué le decía que estas zorras pequeñas representan al enemigo, al adversario? Porque ¿quién es el que quiere, hermano, poner ocasión de caer, botar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas? El enemigo. Por eso este pasaje, hermano, lo describen, hermano, como, hermano, una descripción a la viña del Señor, y ponen de representación a las zorras pequeñas como el diablo queriendo infiltrarse al pueblo del Señor para desviarle del propósito que Dios tiene a nuestras vidas. Usted y yo, mis hermanos, tenemos que estar en todo tiempo despiertos y sacar todo aquello que se quiera meter para impedir un crecimiento. Cuando usted sienta, cuando yo he sentido que pasa el tiempo, mis hermanos, y siento yo que no hay un avance, porque, hermano, el evangelio es como una escuela. Usted y yo no nos podemos conformar a ser los mismos del año pasado. Así como cuando usted empieza a ir al kinder, el próximo año usted ya aprendió a poner su nombre, usted ya aprendió los números del kinder, ya se lo sabe mínimo hasta el número 20 los niños. En primer grado va escalando, ya no va a ser 20, va a ser 50 o hasta el 100, hablándole de una escuela secular. ¿Y por qué en lo espiritual no anhelamos ese crecimiento? En lo espiritual muchas veces, hermanos, seguimos siendo los mismos año tras año, y entra un espíritu de conformismo. Está ahí el chisme hace 3 años. Está ahí, hermano,
La fornicación en la mente y en el corazón, porque no solo la fornicación existe físicamente, sino también mentalmente y en el corazón, porque el Señor dijo, ¿verdad?, que a todo aquel que desea una mujer y la baja a su corazón ya fornicó. Y muchas veces de esa fornicación no se habla. Muchas veces, ¿desde cuándo está la hipocresía? Está la murmuración, año tras año. Y todavía muchas veces en el altar le preguntamos al Señor, está la pornografía, está la masturbación. Hay tanto pecado que como no es visible, se acomoda al hombre y a la mujer. Y esos pecados, hermano, llevan a la destrucción. Esos pecados hacen que usted y yo muchas veces no demos fruto. Que no demos el fruto que el Señor demanda en la Biblia. ¿Y cuál es ese fruto? El mínimo, el 30%, el 60% y el 100 por uno. Ese es el fruto que el Señor demanda, hermano. Hay que preocuparnos si no llegamos ni siquiera al 30%. ¿Por qué? Porque si no, hermano, no vamos a poder volar en el día que el Señor nos llame o que Él venga. Tenemos que anhelar, hermano, dar frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas y sacar todo lo que está estorbando, sacar estas pequeñas, hermanas, pequeños animales que están estorbando en la vida del hombre y de la mujer y del joven, y muchas veces aún de los niños, hermano. Porque niños, hermano, aunque usted no lo crea, pequeños, con raíces de amargura. Usted ve a veces los niños, hermano, de 8 años y todos amargaditos. Ya hay una raíz de amargura, hermano, a los 8 años. Y muchas veces pensamos que eso solo se ve en los adultos. No, hermano, se ve desde los niños. Niños bien pequeños, amargados, aburridos, estresados, hermano, que no le den sentido a la vida cuando, hermano, están en su mejor tiempo. Mire cómo está la situación, hermano. Cómo estamos, hermano. Tenemos, hermano, que sacar todo esto que nos impide un crecimiento. Ya para ir cerrando, mis hermanos, quiero dejar con esto, que ciertamente, mis hermanos, mientras que usted y yo no limpiemos esa viña y no la acerquemos bien, no puede dar el fruto que el Señor espera. Porque para que estos animalitos entraran, no era que la viña no estaba cercada. Ellos hacían agujeros en esas grandes viñas y en agujeros pequeños se metían. ¿Qué quiere decir esto? Que en cositas pequeñas que usted abra en su vida, en su corazón, en su casa, en su matrimonio, entran y minan la mente y el corazón en nuestras vidas. No hay que tenerlo a poco, hermanos. Yo entendí que todo lo que nos hace perder la salvación no es pequeño, es grande. Así le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y me ayude a estar orando para que sea el Señor, hermanos, ayudándonos a atesorar esta palabra. Porque muchas veces, mis hermanos, tenemos que cercar esa viña. Tenemos que cercar bien ese vallado. Porque no hemos cercado ese vallado como lo tenemos que tener cercado. Y se han metido muchas cosas, hermanos, que al Señor no le agradan. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,